¿Es la Biblia relevante? ¿Tiene algo por enseñarnos un libro tan antiguo? Queremos darnos la oportunidad de descubrir su inesperada riqueza, tratando de entender cómo habla para nuestro día a día, nuestros problemas, nuestro dolor, nuestra vida real. Bienvenidos a Para la Biblia Real, el podcast de Miguel Pulido. Bueno, queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio, una nueva conversación y un nuevo capítulo que vamos a cubrir en el día de hoy. Recuerden que el audiolibro Hemos Pecado lo pueden escuchar en todas las plataformas de audio y también en YouTube. Y el día de hoy vamos a hablar de el pecado de la falta de unidad, y para eso he invitado a un amigo muy querido, muy cercano a mi corazón y que también ama profundamente la iglesia. Entonces tengo al frente mío, en otras latitudes, pero siempre cercano, Santi Benavides. Santi, bienvenido a este espacio. Bueno, queridos, muchas gracias, Miguel. Para mí realmente un gustazo estar acá, conseguir un privilegio poder conversar contigo. Quiero aclarar que tú no me pediste decir esto, pero quiero decirte que me ha parecido excelente el audiolibro. El capítulo del cual hablaremos hoy, lo estuve escuchando, meditando y bueno, caló muy profundo y con un hondo sentido como de bueno, aquí hay muchas cosas por revisar, así que gracias, Miguel, y un abrazo a todos los que nos ven ahí. Y nunca mejor dicho, que estamos en diversas latitudes, ¿no? Porque no estoy a lo ancho, sino a lo alto, distante a lo alto, sino serían diversas longitudes. Longitudes, exacto. Bueno, Misan, yo no sé si tú te acuerdas, me acordaba hoy que cuando tú ibas a lanzar la casa de mis sueños, nosotros todavía estábamos en Medellín y yo me acuerdo que tú nos invitaste por alguna razón, estábamos Lauris y yo allá en la casa con Dianis y contigo, y te llegó como la primera maqueta y nos pusiste a escuchar la casa de mis sueños, y para mí fue muy bonito como escuchar la capacidad que tú tienes. Yo siempre te he dicho de componer, de contar historias, y ahora pasó a la inversa. Yo te mandé el audiolibro con esta propuesta de pronto un poquito rara, que no era como yo sentarme a leer ni nada por el estilo, sino con música y un montón de elementos que se hicieron en la producción. Entonces, bueno, pues estamos aquí, digamos, más personas nos van a escuchar esta conversación, pero ¿qué sientes tú que tiene, hablando desde tu punto de vista, contenido por un lado, pero también tu punto de vista como músico o algo? ¿Qué te parece que tiene esto que tenga un sabor distinto de pronto a tomar el libro y leerlo, que también es absolutamente válido, pero qué sabor te generó la experiencia del audiolibro? No, me encantó, Miguel, porque te cuento una situación personal acá. Dianita, mi esposa, hace unos 20 días dio un paso equivocado, no un paso equivocado moralmente, claro, sino literalmente. Iba cruzando aquí una calle, tuvo que apurar el paso porque cambiaba el semáforo peatonal y en eso hizo un mal movimiento y se esguinzó un pie de tal manera que lleva literalmente 20 días sin poder caminar. Confiamos que obviamente es una cosa temporal, pero el punto es que ahorita está incapacitada y me ha tocado asumir. Ya no crean que es que a partir de entonces me involucré en las labores del hogar, no, ya lo hacía constantemente, pero ahora lo estoy haciendo casi que completamente, porque pues Dianita no me puede ayudar en estos momentos, así que lo estoy haciendo mientras los chicos están en su cole y todas las cosas. Y este formato ha sido especial porque me ha acompañado así, mientras barro la casa, mientras lavo la loza, mientras limpio las ventanas. ¿Sí me explico? Me ha encantado. Es como algo que lo acompaña a uno. A mí siempre me llamó la atención cuando alguna vez, siendo adolescente, visitaba veredas campesinas apartadas en Colombia, una experiencia muy linda que hacíamos con los curas allá del colegio donde yo estudiaba, que se llamaba Campamento Misión. Y me acuerdo que íbamos a zonas pues muy apartadas y siempre me llamaba la atención que cuando yo llegaba a una casa en el campo, la gente estaba haciendo sus cosas, pero había una radio prendida.
y la gente escuchaba sus cosas, la sabes, lo que está en el radio, y me he sentido como rememorando esa experiencia. ¿Sí me explico? Ese mundo de las radionovelas, que me parece una nota. Me parece una nota. Me ha parecido también, por otro lado, volviendo a esto, yo no sé si es por esta asociación como con algo antiguo, me ha parecido, esta es una palabra un poco rara, pero me ha parecido analógico. Como Ok. real, en este mundo de inteligencias artificiales, de metaversos, donde uno escucha una voz y uno ya no sabe si es una persona real o es un robot, o fue que le pusieron a ChatGPT a escribir un libro y lo está narrando, ¿sí me explico? Es delicioso escuchar algo tan humano, ¿sí me explico? Entonces he tenido esas dos impresiones. La impresión retro de la radionovela que me acompaña Ajá. mientras hago todas mis labores y la impresión de que es profundamente humana. Qué bello, San. Me alegra que nos hayamos devuelto favores después de tantos años. Eh, San, cuando yo pensé en este capítulo, pensaba en ti porque pues el Señor te ha dado la oportunidad de conocer la iglesia en muchos contextos, ¿no? O sea, yo sé que eres el tipo de ser siervo, porque no es solamente el ser cantante o compositor, que ha podido estar en las zonas más apartadas de Colombia. Y también el Señor te ha permitido escenarios, digamos, multitudinarios, un poco más glamorosos, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo te he visto que puedes tener una visión un poco más amplia en términos generales de lo que es la iglesia, no solo la iglesia local, lo cual es muy importante, pero en términos generales de la iglesia. Y, y bueno, yo quería saber si tú ves que este es un tema, porque cuando yo decidí escribir sobre este episodio o este capítulo de la falta de unidad, es porque empezaron como a acumularse testimonios de que efectivamente es más común de lo que yo podía pensar que la iglesia fácilmente se divide, ¿no? Y Sí. que es más fácil a veces vernos entre iglesias como competencia, tristemente, que como parte de un mismo cuerpo, así estemos cumpliendo diferentes funciones, ¿no? Entonces, bueno, a la luz de tu experiencia, ¿cómo ves este tema de la unidad o la falta de ella? Seguramente también hay testimonios muy loables de personas que están trabajando por la unidad, pero creo que es un asunto que lastimosamente es muy común en la iglesia en América Latina y probablemente en otros lugares también. No sé tu experiencia que te ha mostrado respecto a ese tema. Sí, te entiendo, claro, lo veo. La experiencia que yo tengo respecto a la iglesia es una experiencia de profunda esperanza. ¿Sí me explico? Ujú, Yo debo empezar confesando algo de lo cual me arrepiento verdaderamente. Y es que yo empecé mi camino, digamos, en el ministerio con un espíritu absolutamente crítico, ¿no? ujú, Eh, ujú. por aquello de ser músico y de hacer música con cierto tipo de contenido, me acuerdo de criticar ingenua y equivocada e inmaduramente otro tipo de experiencias, de calificarlas como simple emocionalismo. Ahora que soy inmigrante Ujú, y me ujú. levanto cada mañana con el desafío de navegar otro día más de papeleos, de situaciones que se salen de mis manos, lo primero que quiero escuchar, créeme, cada mañana es un buen trozo de worship. Lo primero que necesito, y necesito una palabra que me recuerde que Dios está contigo, ahí donde estás, y todo ese tipo de cosas, que me acuerdo que en mis años de cierta pretensión o alguna, por así decirlo, criticaba con mucha facilidad y con mucha, como te digo, inmadurez. Con el paso de los años, eh, miro la iglesia, miro, la miro con sus desafíos, con sus humanidades, y mi mirada es de profunda esperanza. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No estoy diciendo que sea perfecta, no estoy diciendo que haya muchos desafíos, pero definitivamente Dios quiso
que su mensaje se esparciera a través de la iglesia. Que Dios quiso, utilicé las palabras equivocadas. Dios quiso que su presencia en la tierra fuera a través de la iglesia. Por eso es que es el cuerpo, ¿no? En cuanto a cómo veo el tema de la unidad de la iglesia, también he visto casos muy bonitos en general. No faltan situaciones incómodas. Una vez fuimos a una ciudad a cantar y canté en una iglesia y después en otra iglesia y resulta que los pastores de esas iglesias no se la llevaban bien. Y era todo un rollo cantar, ¿sí? Tratando de alguna manera disimular que habíamos estado también en el otro lugar. Eso era un problema. ¿Sí me explico? Mira, a propósito de esto de la humanidad de la iglesia, me ha gustado mucho lo de la serie de Chosen, cómo muestran a los discípulos siendo muy humanos. ¿Sí me explico? No podemos perder de vista que Jesús, viéndolos así de humanos, con todo escogió encargarles la misión a ellos. Sí, entonces sí, la mirada que tengo es la mirada de quien ha dejado la crítica atrás. Definitivamente la crítica no la considero un buen acercamiento. Dice la palabra en el libro de Santiago que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Yo fui un tipo muy iracundo, si se quiere, incluso en algo de mis canciones. Hice canciones iracundas. Algunas muy chéveres, capaz, ¿sí me explico? Hoy en día prefiero tener una mirada de esperanza porque creo que es la mirada que Jesús tiene sobre nosotros. No es una mirada que ignora que hay grandes desafíos, que hay serios problemas, pero creo que tenemos que escoger ver la potencia de la iglesia. Y en ese sentido yo creo, Santi, que precisamente a eso apunta Jesús, ¿no? En su oración, que es como el texto base que yo utilizo, esa oración de Jesús, donde ora por la iglesia y dice, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y así el mundo crea en nosotros. Nosotros a veces nos matamos la cabeza buscando las metodologías evangelísticas y ahí Jesús no nos dio la pista suprema. O sea, si ustedes son uno, o sea, si ustedes se aman de todo corazón, si ustedes se aman como yo los he amado, al mundo va a conocer, porque así es que van a ser uno. O sea, como el Señor que amó y lo dio todo, así mismo nosotros deberíamos ser. Yo sé que tú tienes experiencias muy bellas, o sea, historias muy bellas donde cuando uno hace misión y tú haces misión a través de tu música y de lo que haces, uno siente que va a dar, pero uno termina recibiendo mucho más de lo que puede dar, ¿verdad? Sí. O sea, esa palabra del Señor que hay más dicha en dar que en recibir es porque uno a veces termina con mucho más el corazón lleno de lo que pudo dar. Y muchas de tus historias las has puesto en las canciones y todo esto es tan bello como se ha visto ahí plasmado. Esta visión de esperanza no es lo que mucha gente lastimosamente ve en la iglesia. Sí, hay mucha gente tal vez por sus heridas, tal vez por preconceptos, tal vez por la ira, como tú dices, que hizo clic para que empezaras a ver la iglesia con esperanza. No sé si, bueno, ya uno puede mirar para atrás y decir, no, pues el Señor, pero no sé si algún cúmulo de experiencias o alguno en particular que hizo clic y te dijo, no, este es el plan de Dios para el mundo. O sea, Jesús, como tú decías con la serie de Chosen, que uno ve a esta gente y yo a veces me pregunto, Señor, o sea, tu plan es dejar los hombros en nuestros hombros el devenir de la historia humana. Ese es tu plan, gente como Pedro, como Juan, que se peleaban por un montón de cosas, que nos seguimos peleando por un montón de bobadas. Ese es el plan del Señor, o sea, la iglesia es el plan de Dios. Entonces, ¿qué hizo clic para que tú la empezaras a ver con esa mirada de esperanza y ya no solo como de crítica, dolor, resentimiento, en fin? Bueno, yo diría que dos cosas te puedo mencionar. La primera es que
por el desempeño en mi labor musical, empecé a recibir invitaciones de congregaciones a las cuales frente a las cuales yo habría tenido alguna reserva. ¿Me explico? Que es que esta es apostólica, que es que esta es profética, que es que esta no sé qué, ¿sí me explico? Ujú. Y yo empecé a recibir invitaciones y cuando iba y encontraba tal testimonio de amor, tal evidencia del mover del Espíritu Santo, tantos frutos, yo no tenía más remedio que callarme la boca. Y yo me sentía como, yo estoy muy agradecido, tú y yo somos egresados del mismo seminario, yo estoy muy agradecido del seminario inmensamente, pero yo me sentía como ese señorito egresado de una facultad de teología que se siente en el derecho de pensar que todo el mundo está en lo correcto, todo el mundo está equivocado menos él, perdón, y ver con tal evidencia que el Espíritu Santo se está moviendo en aquellos que consideraría yo que no se acomodan, digamos, a las expectativas de la teología latinoamericana, no sé, ese tipo de cosas, ¿sí me explico? Eso a mí personalmente me llamó a la humildad, ¿sí me explico? Eso me hizo recapacitar tremendamente, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Y en esas iglesias pasaron cosas muy chistosas. Me acuerdo que una vez, por ejemplo, fuimos a una que recordamos con mucha gracia porque estaba lloviendo y tenían un evento evangelístico, unos hermanos preciosos, muy lindos, pero de estos hermanos pues que reprenden, que zapatean toda la cosa, ¿no? Y entonces decía, Señor, estaba lloviendo y tenían un evento evangelístico y decían, Señor, te damos gracias por la lluvia, qué linda que es la lluvia, gracias porque con ella refrescas el mundo, haces que brote de nuevo la tierra. Y ahora en el nombre de Jesús reprendemos la lluvia. Era muy gracioso. Pero tú vieras qué hermanos tan bellos, tú vieras qué hermanos tan especiales, tan amorosos, tan generosos, tan preocupados porque la gente escuchara la predicación del Evangelio. Entonces, uno puede sentirse tentado a decir, pero ¿qué tal la contradicción? ¿Sí me explico? O uno puede sencillamente darse cuenta que esas pretensiones no tienen cabida y decir, gracias, Señor. Por eso creo que esa es una experiencia que como iglesia se ha tenido muchas veces. ¿Sí te acuerdas cuando los mismos discípulos decían, hemos visto que otros predican, pero como no es de los nuestros, se lo hemos prohibido, ¿cierto? Y Jesús dice, no se lo prohíban. ¿Sí explico? La diversidad de la iglesia pues tiene esas implicaciones. La segunda experiencia que me llevó a esto, como ya te anticipé ahorita, fue la inmigración. Sí, he llegado acá y a mí siempre me llama mucho la atención cuando viajo a América Latina, que me siento una especie como de rockstar en América Latina y regreso aquí a mi realidad en Canadá, donde soy un inmigrante más luchando por el papeleo de cada día, por los desafíos, cómo lograr que le alquilen a uno si uno no tiene aquí todos los certificados, todos los certificados, todas las referencias, las pruebas de ingreso, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿sí me explico? Y en esta experiencia de compartir con mi pueblo latinoamericano el desafío de la diáspora, yo también me he tenido que volver humilde ante lo que alimenta a mi pueblo. Y lo que alimenta a mi pueblo, debo decirlo con mucho respeto y con toda gratitud por quienes a ellos se dedican, porque realmente hacen una labor maravillosa. No son grandes tratados teológicos, no son grandes, digamos, eruditos, por así decirlo. Lo que alimenta a mi pueblo son canciones sencillas que recuerdan las promesas de Dios, son predicaciones del Señor es mi pastor, nada me faltará, hermano, en esta mañana el Señor promete que aunque veas situaciones difíciles, nada te va a faltar. Durante ese tiempo me dediqué a memorizar esos versículos que en otra época hubiera considerado como horoscopromesas. Pero para mí son una defensa ante de verdaderamente las flechas del enemigo. Entonces, recordar Isaías 26:3,
tú guardarás en perfecta paz cuyo pensamiento en ti persevera. Y Salmo 27, habría yo desmayado si no supiese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, y así podría seguir. Ujú. Eso ha sido para mí una experiencia revitalizadora en mi fe y también humilizadora. Nosotros no tenemos esa palabra en español, en inglés existe. Ujú. Humbling, el, el- Ujú. el proceso por el cual uno se vuelve humilde. Mm. Y yo diría que esas dos experiencias, ver el fruto del Espíritu y dos, estar en la fila del pueblo Mm. y estar necesitando este alimento y ser Mm. bendecido por él. Hay ocasiones donde yo lo que observo es que a veces el privilegio nos hace muy ciegos en muchos sentidos. Y por otro lado, también a veces somos muy ciegos a que hay muchas pequeñas voces de gente que está siendo muy fiel al Señor, que está siendo fiel a la unidad de la iglesia, que aman entrañablemente. Uno a veces piensa que la generosidad tiene que ver con cantidad y la generosidad, yo siempre lo he dicho, no tiene que ver con cantidad, sino con costo. Es decir, Mm. ¿recuerdas esa historia de la mujer que Jesús ve, esta viuda que echa unas moneditas? Wow. Una cantidad no fue, una gran cantidad no fue, pero para ella fue todo, o sea, ella le costó todo dar esas dos monedas. Entonces, es muy fácil comparar cuando vemos, no, alguien dio $10,000, pero si esa persona tiene un ingreso mensual de 100,000, $10,000, pero si tú diste 100 y tu ingreso mensual es de 150, diste más que el otro en términos de costo, no en términos de cantidad. Y yo creo que la generosidad es eso. A mí me ocurrió que en Córdoba, en Montería, me invitaron para un evento y pues para ellos era muy importante que yo fuera. El pastor que venía de Bogotá y entonces me compraron el tiquete aéreo y toda la cuestión y todo. Y, y yo les pregunté, ¿y cómo, pues, cómo hicieron para esto? Porque era una iglesia en un barrio bastante marginal, evidentemente no era con unas grandes cantidades de dinero y todo. Y dijeron, pastor, es que nosotros planeamos esto y desde hace un año estamos vendiendo empanadas todos los domingos por todo el barrio para poder llevar a cabo este retiro. Y para mí fue sumamente bonito eso, o sea, me pagaron un tiquete y todo lo que implicaba a punta de empanadas. Y yo digo, qué bello, de pronto esto no se ve, de pronto esto no es lo más mediático, ¿no es cierto? Claro, vemos las grandes iglesias de miles de miembros y todo, pero hay un montón de iglesias pequeñas que aunque no se vean, están siendo muy fieles al Señor, al llamado y a lo que significa ser iglesia en estos pequeños actos, ¿no? Am, Me ha pasado también por el otro lado, donde grandes eventos y toda la cuestión, y pues no, yo no soy ni conocido, ni importante, ni mucho menos, y pues claro, le pasan a uno por el lado y no importa. Importante si eres. Bueno, importante, pero no reconocido, y entonces pasan por aquí, por el lado y toda la cuestión. Entonces, mira cómo todo el amor que fluye de estos lugares anónimos, ¿verdad? Estos granos de mostaza, esta levadura, eso silencioso, pero que termina siendo un significado verdadero de lo que es el reino de Dios. O sea, yo te aseguro que esos son esos pequeños murmullos de esperanza, que es uno de los apartados de este capítulo, esos murmullos de esperanza de que sí hay personas que aunque la iglesia en muchos sentidos puede haber herido a gente, que a veces nos vamos por lo organizacional, que hay mucha gente herida por mil razones, están esos pequeños murmullos de esperanza, estas personas que con errores y todo permanecen fieles y toda esta cuestión. Entonces, esas historias creo que yo creo que eh, como que uno tiene que afincarlas en su corazón, arraigarlas, ponerlas como anclas para uno recordar, esta también es la verdad, o sea, la verdad no es solamente estos escándalos o esto, sino también esas pequeñas voces, ¿sí? Esta señora que se acerca a uno y le dice, vea, yo estoy orando por usted. Y bueno, qué bello ese tipo de detalles, ¿no? Y ese tipo de historias que nos recuerdan que la iglesia es más, ¿no?
que se puede ver con esa esperanza. Totalmente, totalmente. Estaba aquí buscando justamente un texto que me recuerda a lo que estás diciendo. Pero bueno, sigue. Ahorita lo encuentro. Si deseas conocer más el trabajo de Miguel, puedes ingresar a www.pulidomiguel.co o buscarlo en todas las redes sociales como Pulido Miguel 1. También puedes apoyarlo al hacerte parte de la comunidad de www.patreon.com/pulidomiguel. Ahora sigamos con el cierre de este episodio. Misan, hay una experiencia que a mí me brindó. Bueno, es parte de nuestra historia, digamos, juntos como amigos. Cuando yo recién casado y recién desempleado, porque con la iglesia con la que trabaja ya no fue más eh, cuando tú me llamas un sábado en la noche y me dices, Miguel, ¿qué sigue para tu agenda, para tu vida? Y yo, no, o sea, no tengo ni idea, ¿no? Eso fue como un abril, tal vez. Y yo no tengo ni idea. Y me dices, el lunes va a almorzar Juan Carlos, va a desayunar Juan Carlos a tu casa y te les quiere contar un proyecto de una iglesia donde están buscando pastores de jóvenes. Y bueno, era la iglesia donde tú estabas antes. En todo este proceso, muchas cosas habían sido acumuladas en el corazón y yo me di cuenta. Y una de las cosas bellas que alguna vez nos dijo Juan fue, nosotros les decíamos, pero Juan, ¿cómo nos vas a llevar a nosotros? Pues somos unos pelados, ¿cómo nos vas a llevar a pastorear? Y Juan nos dijo algo muy bonito y que yo creo que es una identidad muy marcada de la iglesia y es, déjense amar, déjense amar. O sea, ustedes no solo vienen a trabajar, sino que vienen a ser ovejas también. Entonces, eso fue, o sea, para mí me cambió absolutamente. Yo lo tenía en la teoría, pero no en la práctica, de una iglesia que las relaciones sean una base fundamental de lo que es la iglesia. Ya no solo como el crecimiento o no solamente lo organizacional, sino las relaciones. Y eso para mí ha sido una de las cosas más bonitas en la vida, entrar a una comunidad donde soy parte de, y soy ya no solamente el pastor, servidor, ni mucho menos, sino el dejarse amar. Y bueno, yo sé que tú, y es parte de lo que el Señor te ha dado, la capacidad de relacionarte y de ser muy honesto, sincero, muy amigo, muy fácil. No sé si extrañas esto o ha sido una cuestión también que se lleva a cabo en el norte, digamos, que de pronto no son tan abiertos como los latinoamericanos. Pero ¿cómo has vivido este elemento de la relación como una base esencial de lo que significa ser iglesia, incluso en la diáspora, como tú dices? Bueno, toda una experiencia, Miguel. Así, no me acordaba de eso que estabas hablando antes de seguir respondiendo. Bueno, Miguel, déjame decirte, perdón, un pequeño paréntesis antes de seguir el de la conversación. Miguel, wow, qué especial lo que dices de que la generosidad no se trata de la cantidad, sino del costo. Eso está para un estribillo de una canción. Bueno, ahí está. Me pone los créditos. La voy a hacer y me voy a tapar de plata. Le pone créditos. La voy a hacer y me voy a tapar de plata y te invito a un almuerzo. Ahí está. Listo. De puro abrazo. De puro generoso, de puro generoso. Mientras tú hablas eso, y perdona que ahí justamente quería revisar un texto de la palabra en Proverbios 11, hay todo un tratado de la generosidad que me parece increíble. Y ahí hay algunas cosas maravillosas. Dice, el alma generosa será prosperada. La generosidad es un regalo. Verdaderamente, como tú dices, hay más dicha en dar que en recibir. Y yo siento que la generosidad es una de las claves para la prosperidad de nuestros pueblos. Y viceversa. Uno de los criterios para entender por qué nuestros pueblos les ha costado a veces trabajo el progreso, ¿sí me explico? Es porque quizás nos ha costado la generosidad. Tenemos que desarrollar una cultura de la generosidad. Dice, el alma generosa será prosperada. Dice también ahí la palabra en Proverbios 11, el que riega también será regado.
¿Qué significa? Cuando tú das, tú mismo estás siendo bendecido. Hay una dimensión ahí, no solo financiera, sino existencial, ¿no? En torno a la generosidad. Eso es asombroso y hay... Uy, Miguel, si en algún momento llegas a escribir un libro sobre eso, maravilloso. Listo, listo. Me apunto para otro Zoom. Listo, listo. Ahora, yendo a tu pregunta sobre la experiencia de la iglesia en Norteamérica, para no perder el hilo de la conversación, tú decías que cuando llegaste a la confra, Juan les decía, déjense amar. Bueno, para quienes no sepan, Juan es el pastor de la iglesia de Miguel. A ver, cuento aquí un poquito la historia, porque capaz Dale. no entiende el contexto de lo que estamos hablando. Yo trabajaba como pastor de jóvenes, como copastor en una iglesia. Entre las funciones que tenía era el pastorear el grupo de jóvenes. Y después Miguel me corrió el butaco. Qué mentira, es que le corrió el butaco. Me serruchó el piso. No, mentira. No. Y por eso terminó en Canadá. Exacto. No. La historia es que Dianita y yo sentimos un llamado a dedicarnos a hacer misiones con la música y salimos de la iglesia para dedicarnos a eso porque nos movimos a otra ciudad. Y Juan, que hasta el día de hoy es uno de los grandes amigos que Dios nos ha, sí, nuestro pastor, me llama un día y me dice, Santi, dentro de tus contactos y amistades, ¿quién crees que podría de alguna manera venir a ocupar el lugar que quedó un poco, por así decirlo, vacante? Si es una palabra un poquito que no me gusta, pero bueno, para entendernos, por la salida de ustedes. Entonces, al tiro, como dicen en Chile, me vino esta parejita, ¿no? Que yo conocía, esta parejita literaria, soñadora, muy lindos, Miguel y Laurita, y entonces ahí fue que logramos que pudieran conversar con Juan. Y entonces Juan les dice, déjense amar. Nosotros aquí en el norte hemos tenido pues muchas experiencias muy lindas, todas. Una de las cosas que uno tiene que aprender cuando va a otra cultura es que la gente no tiene que ser como uno espera que sea. Yo me acuerdo que yo esperaba llegar acá y que la gente me abrazara, ¡ay, qué una belleza! Y que al final a la salida de la iglesia, empanaditas, comemos juntos, nos vamos a pasar la tarde juntos. Una vez nos invitaron a una iglesia para almorzar y nosotros, ¡ay, tan lindos! Muchas gracias, que porque querían darnos la bienvenida a Canadá. Bueno, fuimos a la iglesia porque nos querían invitar a almorzar. Fuimos. Se acabó el sermón, en ningún momento dijeron, está con nosotros la familia Benavides, nada, en ningún momento. Y al finalizar el culto nadie vino a decirnos nada y al final se acerca un ujier y nos dice, ¿ustedes son la familia Benavides? Sí. Y nos dice, el almuerzo para ustedes está en la habitación 201, digamos, un salón. Cuando vamos, había 4 cajitas, nos habían pedido un domicilio y estaban las 4 cajitas ahí. Ese era el queremos invitarnos a almorzar. Y yo era como, ¿qué? ¿Qué es esto? Claro. Yo me imaginaba como que después de la iglesia íbamos a hacer asado y partido de fútbol, como en Colombia, y mejor dicho, y que alguien saca la guitarra y el otro saca la caja y todo el mundo cantando, ¿sí me explico? Y al comienzo yo me resentía un poco frente a eso, pero después uno empieza a entender que la gente expresa amor de otras maneras, por un lado. Por otro lado, definitivamente sí hay una necesidad de abrazo. ¿Sí me explico? Cuando la palabra de Dios nos cuenta la historia del hijo pródigo y dice que corriendo a su encuentro lo abrazó y lo besó, está apuntando al hecho de que los seres humanos estamos diseñados para ser abrazados y besados. ¿Sí me explico? Cuando Pablo dice salúdense unos a otros con un ósculo, eso es mejor no conjugarlo. Un ósculo era un beso, ¿sí me explico? Mejor digamos beso para evitar es de esas palabras peligrosas como putativo, por ejemplo, por no usarlos, ¿cierto? Cuando Pablo dice salúdense unos a otros con un beso, no está aludiendo a una costumbre cosmética, está diciendo entre ustedes hay una profunda necesidad y una tremenda capacidad también de dar amor a través de la expresión física. Entonces,
sí, no te voy a mentir, ¿para qué te voy a decir, para qué le digo que no? Sí, sí, he extrañado eso. Por otro lado, he entendido también que la gente ama de otras maneras. Esos mismos hermanos que nos sirvieron 4 cajitas ahí de domicilio, esos mismos hermanos después nos ayudaron a conseguir lugar donde vivir. Esos mismos hermanos también nos hicieron un mercado gigante. Esos mismos hermanos hasta el día de hoy nos dan una ofrenda que nos bendice en esa mesa. Así que la gente ama de otras maneras. Pero sí considero, habiendo dicho eso, sí considero que una de las razones por las cuales que Dios permite que este pueblo latinoamericano, sabrosón, querendón, bailador, se esparza por el mundo es porque quiere que llevemos el amor que Él ha puesto entre nosotros como cultura, y mucho más cuando es potenciado por la presencia del Espíritu. Y yo creo que tiene un valor especial el amor de un pueblo que ha sufrido tanto. Pienso en Colombia específicamente, pero sé que en otros países ha pasado lo mismo, donde ha habido una historia de tanta guerra, tanta violencia, el lenguaje de tanto dolor. Y hay tantas historias de verdad de una restauración que uno dice es milagroso. O sea, gente que le han matado a sus hijos, gente que le han destrozado a su familia, le han desmembrado la vida. Y después de que conocen el mensaje del Evangelio, estas personas deciden amar profundamente. O sea, hay una historia que a mí me conmovió mucho, también en Córdoba, en otro evento y en otra situación donde esto es de una mujer, es la historia de una mujer que trabajaba o trabaja con víctimas de violencia sexual en el contexto del conflicto armado. Yo iba a dar un taller en fin de semana, me habían comprado el vuelo el viernes en la tarde, entonces tenía todo el viernes en la noche libre, y entonces yo dije, yo quiero hablar con esta mujer de esta fundación para conocer, y me cuenta la historia de una mujer a la que llegaron a su corregimiento un grupo armado. Nunca he recordado si son paramilitares o guerrilleros, y la verdad no importa porque igual violencia es violencia. A ella la sacan de su casa porque iban a buscar a su esposo. A su esposo lo toman y lo torturan en la casa, y ella escucha los gritos mientras está amarrada en un árbol, y sistemáticamente unos hombres abusan de ella durante toda la noche. Ella se desmaya en medio de esa situación y dice que al siguiente día se levanta y ve que su esposo se acerca, sabiéndole todo lo que le hicieron en esa noche, la desamarra del árbol y se va y nunca más vuelve. La mujer dijo, yo no sé qué me dolió más, si que hayan abusado de mí toda una noche o que el hombre que yo amaba me haya abandonado en el lugar de mi mayor dolor. Y esta mujer se va a Montería tratando de buscar algo, un mañana diferente, y se encuentra con esta fundación que obviamente tiene principios cristianos, y en algún momento le hablan del mensaje del Evangelio y de cómo el Señor también nos llama a perdonar, incluso esa clase de dolores tan terribles. Y esta mujer toma la decisión de perdonar a estos hombres y a esta gente que le hizo tanto daño. Yo conocí a esa mujer ese domingo, y el pastor me dijo, bueno, ella es la mujer, la conocí, la saludé, y el pastor me dice, vea, por allá hay una persona que fue guerrillera y por aquí hay un hombre que fue paramilitar. ¿Y sabe cómo se llaman ahora entre ellos? Se llaman hermanos. Y yo dije, ese es el poder del Evangelio, cómo personas que han sufrido tanto de su dolor ahora muestran amor. Yo veo, Santi, que esa es una de las cosas bonitas que puede dar la iglesia en América Latina para el mundo, porque hemos tenido historias de tanto dolor, y obviamente no somos una iglesia perfecta ni mucho menos, pero creo que podemos dar esa belleza del Evangelio, de sonreír aún en medio de las lágrimas, ¿no? De cómo aún en medio de tanto dolor puede haber una sonrisa, un abrazo, un beso. Y no es la negación de la realidad, sino es el trascender esa realidad de dolor, y con la gracia del Señor
mostrar estas heridas y que ahora estas heridas no sean de muerte, sino de sanidad. Creo que ahí hay un elemento de misión a nivel global que el Señor nos puede dar, así como pienso, por ejemplo, el Señor, como a las personas de Corea las ha usado de tantas maneras, por ejemplo, en el tema de la oración. O sea, si uno quiere aprender de oración, vaya y vea las iglesias coreanas y esta gente tiene algo especial con ese tema de oración. Entonces, ahora que hablabas de eso, San, yo pensaba, ¿cómo la iglesia puede ser utilizada, la iglesia latinoamericana, el Señor la puede utilizar como una muestra de decir, hemos pasado por el dolor, por el valle de la sombra de la muerte, el Señor nos ha acompañado y podemos llevar esa esperanza que hablábamos al principio a este mundo que tanto lo necesita? Yo lo veo desde ese lado, San, y creo que es un llamado de ánimo para decir que el Señor también puede utilizar este dolor y a este pueblo sufriente en tantos sentidos para traer la esperanza del Evangelio al mundo. Totalmente, quiero afirmar lo que dices. Hace un rato estaba leyendo aquí, ahí tengo al fondo, se ven algunos tomos blanquitos en la biblioteca. Son los tomos de El Testigo, que es el fotoreportaje que por años ha desarrollado Jesús Sabat Colorado, que creo que es la persona que más de cerca ha estado, digamos, desde el punto de vista gráfico, de reportaje gráfico del conflicto colombiano. Viendo esto y pensando, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo en nuestra iglesia, en Colombia, en medio de todas estas situaciones? Y ahora que te escucho, quiero leer algo que creo que es una de las tremendas riquezas de la iglesia en América Latina y particular en Colombia y en otros rincones también, por supuesto, que seguro se van a sentir identificados con esto. Mira lo que dice, leo de la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, desde el versículo 3. Y voy a leer 4 versículos, pero quiero que le pongan cuidado a esto. Mire, vamos a hacer un ejercicio matemático. ¿Cuántas veces aparece el término consolación? Ahí se nota que salió del seminario. Mira. Alabado sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consolación. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo, que nos ayuda a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Increíble. De alguna manera, esta riqueza en situaciones difíciles ha significado también una tremenda riqueza en la capacidad de consolar. Es impresionante. Nisan, yo creo que una buena forma de terminar esta conversación, si tú compusiste una canción que se llama Ensoñación, me pareció muy, muy bella. Yo la recuerdo del primer disco. ¿Se llama Ensoñación o Mi Sueño? Mi Sueño. Mi sueño, yo siempre la pongo porque es uno de mis sueños, de verdad, que el Señor sea todo mi sueño. Pero si tú pudieras decir en pocas palabras, ¿qué sueñas para la iglesia en lo que viene? ¿Qué palabras dirías que dices, sueño con una iglesia así? Porque al final de la historia, una iglesia unida, una iglesia que ame, es el sueño de Jesús. Sí, es el sueño de Jesús. Pero entonces quisiera cerrar este episodio escuchando cuáles son tus sueños o es tu sueño para la iglesia. Yo lo que tengo en el corazón, Miguel, de un tiempo para acá, y lo tengo de una manera penitencial, porque siento que Dios me llama a eso, aunque corro completamente a lo contrario, es lo que le dijera Jesús a Marta. Le dijo, una sola cosa es necesaria. Y una de las cosas que yo vengo descubriendo de la palabra de Dios es que cuando dice algo,
no lo dice únicamente, digamos, a propósito de una situación particular, lo dice con unas implicaciones cósmicas totales. Cuando Jesús dijo, por ejemplo, cuando Jesús dice, busquen el reino de Dios y todo lo demás será añadido, todo lo demás será añadido, de verdad, eso no es romanticismo hippie, no, eso es verdad. Pero, por ejemplo, otro caso que tengo en la mente es cuando dice que la abundancia del corazón habla la boca. No hay manera de escapar de eso. Es un axioma. No hay manera de que hables de algo que no tengas en el corazón. Si lo hablas, se nota al instante que es una impostura si lo intentas. Sí. Cuando Jesús dijo, una sola cosa es necesaria en esta época de responsabilidades, de ser padre de familia, de ser esposo, en esta época de tecnologías apabullantes, de notificaciones, de quehaceres, de agendas apretadas, ¿de verdad quería decir eso Jesús? ¿De verdad eso era lo que Jesús estaba diciendo? ¿De verdad existe algo que es lo único necesario? Y yo estoy en el proceso de atreverme o pedirle que me haga atreverme a creer que sí. A creer que sí. Que realmente solo una cosa es necesaria. No estoy hablando, por favor, que no haya que pagar las cuentas, no estoy hablando que haya que soltar las responsabilidades, pero quizás incluso la vida, aquella en la que estamos rodeados de responsabilidades y de cuentas por pagar, es una señal de que hemos equivocado el andar, porque realmente solo una cosa es necesaria. Y yo estoy en ese proceso, y cuando uno se pregunta entonces, ¿qué es lo que es necesario? En estos días escuché una canción de una cantautora española que me gusta mucho, se llama Jazz Jacob, y ella tiene una canción que no me acuerdo cómo se llama, la escuché ahí, el Spotify me la trajo, y decía algo así como, amarte a ti y amar lo que tú amas. Y cuando esa frase sonó en mi cabeza, al instante vino a mi mente toda esta reflexión que he tenido, toda esa mascadera bíblica que he tenido sobre esa frase, una sola cosa necesaria, y entendí, eso es lo único necesario, amarlo a Él. Y si lo amamos a Él, vamos a amar lo que Él ama. Si lo amamos a Él, realmente todo lo demás se va a configurar. Me impresiona una cosa, Miguel, y termino con esto. Cuando Pedro traiciona a Jesús, y podemos leer de esto en el capítulo 21 de Juan, cuando Pedro traiciona a Jesús y Jesús habla con él, Jesús no quiere saber por qué lo traicionó, pero ¿por qué me hiciste eso si tú me habías dicho? Solo quería saber nuevamente. Una cosa. Una sola cosa. La única cosa necesaria. ¿Me amas? Y si la respuesta es que sí, todo lo demás está. Yo sueño con que los hijos de Dios nos sumerjamos en lo único necesario. Qué bello, Sam. Qué bello. Muchas gracias de verdad por esta conversación. Gracias por tu tiempo, porque pudimos por fin organizarlo. Gracias porque eres de verdad, estás mostrando este ánimo y esta esperanza de la iglesia, y ojalá, y ese es el sueño también, que podamos cada vez más, con la ayuda del Señor, obviamente, construir una iglesia más parecida a lo que Jesús tenía en mente. Y creo que la esperanza es un buen sentimiento y un buen sentido y un norte para seguir en ese propósito. Así que, mi Sante querido, un abrazo, gracias por tu tiempo y gracias por este espacio. A ti, Miguel, gracias. Un regalo estar aquí. Sigue escribiendo, por favor. Me parece que lo haces ahora que soy apostólico profético, me parece que lo hago con un sentido profético muy especial y muy necesario. Muchas gracias, mi San.
Y bueno, queridos, entonces nos escuchamos en la próxima y como siempre, un abrazo gigante para todos. Gracias por escuchar este episodio para la Biblia Real. Te invitamos a que te suscribas, hagas tu reseña y compartas este material con otras personas que les pueda ser útil. Nos escuchamos en la próxima entrega.